Cordial saludo, profesor Edwin y compañeros de Administración de Unidades de Información. Mi nombre es Wilmar Rivera y a continuación les voy a exponer los temas correspondientes a la unidad 5 sobre recursos humanos, o como se llama actualmente en la mayoría de las entidades y las empresas, el talento humano. Primero, ¿cuál es el papel e importancia que actualmente tiene el recurso humano para las organizaciones como elemento clave y generador de ventaja competitiva? Según la teoría de recursos y capacidades, la diferencia en el rendimiento entre empresas se puede atribuir a la diferencia de recursos y capacidades existentes en las organizaciones. El objetivo último de cualquier empresa es generar una ventaja competitiva sostenible con una rentabilidad superior a la de las empresas competidoras. Para ello, las organizaciones utilizan tanto recursos tangibles como edificios, maquinaria, recursos financieros, etc., como recursos intangibles, es decir, el capital humano, prestigio, imagen de marca, entre otros, en el desarrollo de sus estrategias. Los recursos intangibles tienen una mayor tendencia a generar mayores y mejores ventajas competitivas, debido a que frecuentemente son raros y socialmente complejos, lo que los hace difíciles de imitar. Por ello, el capital humano ha sido durante mucho tiempo considerado como un recurso intangible crítico en la mayoría de las empresas. Ahora bien, las capacidades son habilidades o competencias tanto colectivas como individuales de una organización. Muchos autores expertos sobre la materia concluyen que los trabajadores son el último recurso de ventaja competitiva sostenible hasta el punto de que aquellas empresas que deseen tener éxito en un entorno globalizado como el actual deben hacer inversiones adecuadas en recursos humanos con la finalidad de incorporar y formar trabajadores que posean mejores habilidades y capacidades que sus competidores. Asimismo, el modelo de recursos humanos de cada empresa ha de ser estudiado en relación a su entorno concreto, teniendo presentes tres componentes esenciales. Primero, el grupo humano de que dispone la empresa, sus conocimientos y habilidades profesionales. Segundo, las relaciones entre los individuos que integran la empresa y su grado de compromiso con la misma. Y tercero, la gestión estratégica de personal. Es por eso que la armonía entre estos tres elementos debe contribuir a generar una verdadera y sostenible ventaja competitiva en función de su grado de cumplimiento y de adaptación a las variaciones estratégicas de la empresa. Aunado a esto, las organizaciones deben implementar una estrategia creadora de valor que permita generar y mantener una ventaja competitiva que las diferencie de su competencia y que esta última no pueda imitarla con facilidad. Además, debe ser factible alcanzar una rentabilidad sostenida en el tiempo y defenderse contra las fuerzas competitivas. Dado que la ventaja competitiva se obtiene a partir de los recursos de la propia organización, estos son el elemento básico para la creación de capacidades y, a partir de ellas, de la ventaja competitiva, podemos denominar recurso a cualquier factor de producción que esté a disposición de la empresa o que ésta pueda controlar de forma estable. Entre estos factores de producción, los activos son medios que la empresa posee, mientras que las capacidades son algo que la organización puede hacer a partir del empleo de dichos activos. Los recursos en las empresas se pueden agrupar en las siguientes categorías. Recursos tangibles. Son más fáciles de identificar y valorar porque aparecen recogidos en los estados contables de las empresas, tratándose de aquellos activos con una materialización física y de los recursos financieros. Recursos intangibles, entre ellos tenemos los tecnológicos, es decir, las tecnologías y conocimientos disponibles aplicables a procesos, productos, etc. Los organizativos, que son el prestigio, la marca comercial, etc. El capital humano, que es la experiencia, el know-how, la propensión a aceptar riesgos, la motivación a la lealtad y la sabiduría de los individuos asociados a la empresa. El capital social o red de relaciones que posee un individuo. Para que los recursos tengan el potencial de generar ventajas competitivas sostenibles deben ser, primero, valiosos, que permitan crear o implementar estrategias que mejoren la eficacia y eficiencia. Segundo, poco comunes. Si los recursos valiosos los poseen también los competidores, estos recursos no serán de por sí una fuente de ventajas competitivas. Tercero, no imitables, que los competidores no puedan obtenerlos. Ejemplo, cultura de la empresa, relaciones interpersonales. Y cuarto, no sustituibles. No son reemplazables por otros recursos o combinación de los mismos. Al respecto, los autores Sastre y Aguilar proponen un modelo que muestra las características de los recursos que son fuentes de ventajas competitivas y que tienen un alto valor para la empresa, para lo cual además deben darse dos condiciones, la escasez y la heterogeneidad del recurso. Para que la ventaja competitiva sea sostenible en el tiempo y los recursos se consideren como estratégicos, deben cumplir otras cuatro características adicionales: durabilidad,
Esto quiere decir que los recursos y capacidades sobre los que se base la ventaja competitiva no deben depreciarse con el paso del tiempo. Insustituibilidad. Este concepto hace referencia a que los recursos no deben ser superados de manera rápida por innovaciones. Inimitabilidad o irreproducibilidad. Esto nos dice que es necesario que los recursos sean imposibles de imitar o de reproducir por parte de la competencia. E intransferibilidad, es decir, se debe evitar su transferencia en el mercado con mecanismos como los derechos de propiedad industrial o intelectual. Los recursos humanos de una empresa se convertirán en fuente de ventaja competitiva cuando reúnan también esas características, de manera que supongan un ahorro de costes para la organización y que generen una diferenciación con la competencia. Segundo, ¿por qué es importante definir mecanismos y estrategias que conlleven a la motivación del personal para el logro de los objetivos estratégicos? La motivación debe definirse como aquello que fortalece, dirige y mantiene el comportamiento humano. En la gestión de los recursos humanos, este término hace referencia al deseo de una persona de hacer el trabajo lo mejor posible o de ejercer más esfuerzo para realizar las tareas encomendadas. La cuestión fundamental en el estudio de la motivación consiste en dirigir el comportamiento al logro de un objetivo. La teoría de la motivación intenta explicar por qué los empleados están más motivados y más satisfechos con un tipo de trabajo que con otro. Para los directivos resulta esencial comprender la motivación del trabajo porque los empleados que están muy motivados están en mejor disposición de ofrecer un producto o servicio de calidad superior que aquellos otros trabajadores que carecen de motivación. La palabra motivación deriva del latín motus, que significa movido o de motivo, que a su vez significa movimiento. Es decir, son estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones para persistir en ellas en su culminación. En otras palabras, sería la voluntad para ejercer un esfuerzo para alcanzar las metas de la organización. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que descubre una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ellos el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción. La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado, puede ser absoluta, relativa o de placer o de lujo también. La jerarquía de las necesidades para Maslow. De acuerdo a Abraham Maslow, quien en 1970 elaboró una teoría sobre las necesidades básicas humanas, su modelo denominado jerarquía de las necesidades de Maslow describe los niveles jerárquicos en forma triangular, empezando por las necesidades más importantes de los niveles más bajos. Si estos niveles no se satisfacen, no pueden llenarse los niveles del siguiente nivel, y así sucesivamente. El personal y el rendimiento son dos en la organización. La dirección tiende a maximizar la eficacia y la productividad del individuo. Este a su vez centra su esfuerzo en sus propias necesidades para que la motivación del personal tenga éxito. Intereses personales empresariales deberán de coincidir. Si la empresa requiere que los trabajadores de todos los niveles, además de la presencia física en su lugar de trabajo, presten su ilusión, su entusiasmo y su entrega personal, tienen que conseguir integrar los objetivos empresariales con los objetivos individuales de cada trabajador. El trabajador trata de satisfacer en la empresa necesidades de toda índole, y sus necesidades no solamente de pagarle. Si una persona no está interesada en su tarea, la rechazará automáticamente, actuará con desánimo y no le dedicará toda la atención que merece. Por el contrario, aquellos empleados identificados con su tarea emprenderán su función con más ilusión y energía. Para lograr una buena motivación laboral debemos conocer con profundidad los factores vinculados con las necesidades humanas. Tercero, ¿qué relación existe entre los siguientes conceptos? Cargo, rol, perfil, función y responsabilidad. La descripción de cargo es una de las principales áreas de aplicación de un sistema por competencias. La descripción de puestos de trabajo tiene por objeto el conocimiento exacto de la estructura de la organización, de su organización jerárquica, con las consiguientes responsabilidades y dependencias de los cometidos que se abordan en los diferentes elementos que la componen y de los requisitos necesarios para el adecuado desempeño de tales tareas y responsabilidades. La descripción de puestos hace referencia a las tareas, deberes y responsabilidades del cargo. Es el proceso de estructuración del trabajo y de designación de las tareas de trabajo concretas de un individuo. Ahora bien, en una organización, el rol o papel de cada uno sería un conjunto de expectativas de conducta asociadas con su puesto. Un patrón de comportamiento que se espera de quien desempeñe cada puesto con cierta independencia de la persona que sea. A este conjunto de expectativas propias y ajenas acerca del patrón de conductas apropiado al puesto que se ocupa también se le denomina rol. La idea que conlleva el concepto de rol es que hay conductas que se adscriben a determinadas posiciones en sí, no importa quién las ocupe.
Una persona a lo largo de su vida desempeña en distintos grupos sociales diferentes roles y, además, algunos de ellos de forma simultánea. Así se pueden desempeñar al mismo tiempo los roles de hijo, padre, madre, hermano, etc. en la familia y los roles de jefe, subordinado, compañero, director, consultor, especialista, administrativo, etc. en el mundo del trabajo. El papel que cada individuo debe desempeñar en el mundo laboral representa en general la forma en que se espera que se realice el trabajo. Suele estar configurado conjuntamente con el propio trabajador o trabajadora, por las personas que desempeñan ese mismo papel y por las terceras personas, cuyos roles interactúan con el del trabajador o trabajadora. El papel de cada persona se integra en el conjunto de la empresa y, en ella, los distintos papeles que existen unos en función de otros. Cada papel está relacionado con los de los demás y se refiere no solo al trabajo que debe realizarse, sino también al estilo de comportamiento y de relación con otras personas, las actitudes y, en ocasiones, al estilo de vida fuera de la empresa. El perfil. El perfil de competencias para un puesto se define como el listado de las competencias esenciales para un puesto, así como los niveles de exigencia de cada una de ellas, para alcanzar un rendimiento óptimo de un trabajador o un profesional en concreto. Estas se extraen de las competencias que requiere un puesto de trabajo que previamente está adscrito y a partir de ella se definen cuál es el perfil de un trabajador respecto a los conocimientos que deberá poseer, habilidades y actitud para el correcto desempeño. Es aquí donde se definirá su profesión, edad, experiencia y además se orientará en el proceso de selección para guiar las entrevistas de selección y test con el fin de conocer el candidato, las habilidades que posee, sus rasgos personales, sus motivaciones y conocimientos. De esta manera se contrastará al postularse con las competencias del cargo, aunque siempre se menciona el término puesto en concreto, en realidad para simplificar lo más posible el diseño de la gestión por competencias, lo que se utiliza habitualmente es el concepto de puesto tipo, que se define como la agrupación de puestos de una determinada familia funcional con tareas y responsabilidades similares. De esta forma, cada vez que se crea un puesto, es suficiente comprobar a qué puesto tipo pertenece y así se sabrán sus competencias y niveles. La función es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen del establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa, ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores y estableciendo con claridad la responsabilidad, obligaciones que cada uno de los cargos conlleva. Sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente, dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente, en resumen, las labores realizadas en el periodo, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones. Tanto los informes como los manuales deberán ser elaborados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. Si nos fijamos en el origen etimológico, el significado de responsabilidad no tiene tanto que ver con las tareas a realizar o las obligaciones, sino con el compromiso. Convertirse en una persona responsable significa ser capaz de tomar decisiones conscientemente, llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo o ayudar a los demás. Y lo más importante, una persona responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. Por tanto, podemos definir a una persona responsable como aquella que asume los resultados de las decisiones que acepte o tome. La RAE la define como definir responsabilidad como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. La definición de responsabilidad que realiza la RAE hace especial hincapié en la necesidad de que la persona que asume la responsabilidad cumpla con las consecuencias negativas de sus actos. Por lo que vemos, es un término que tiene distintas valoraciones y que puede resultar bastante abstracto, pero que todos damos por hecho y utilizamos de forma cotidiana. Cuarto, ¿cuál es la forma más recomendada para establecer cargos, roles, perfiles, funciones y responsabilidades al interior de la organización? Hacer una buena descripción del puesto de trabajo es muy importante a la hora de establecer cargos, roles, perfiles, funciones y responsabilidades al interior de la organización, ya que esto permite atraer al personal idóneo. Al momento de crear cualquiera de estos elementos dentro de la organización, se debe hacer de manera razonada y teniendo en cuenta que estos deben justificarse en la medida en que beneficien a la empresa,
y no afecten el control de los recursos disponibles. Uno de los graves problemas que se presentan cuando una empresa se expande es que el exceso de exigencias consumen el tiempo del administrador general y afectan su capacidad de toma de decisiones, y empieza a crear áreas que le resuelvan los problemas sin considerar si son necesarias. El resultado son problemas en el manejo del personal, fallas de comunicación y pérdida de control en los gastos. Por lo tanto, se deben crear mecanismos de control y rendición de cuentas que permitan establecer de la mejor manera los cargos, roles, perfiles, funciones y responsabilidades al interior de una organización. Quinto, ¿cuál es el papel de la comunicación al interior de una organización? La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las empresas, puesto que mediante un buen empleo de la información corporativa podemos transmitir correctamente a los empleados los objetivos y valores estratégicos que promueven la organización, lo cual genera una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa por parte de su talento humano, que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios y retos a los que se enfrenta la compañía. Por supuesto que la comunicación dentro de las empresas siempre ha estado presente, puesto que mediante ella circula la información y se relacionan los colaboradores, jefes y gerentes, pero no en todas las compañías se tiene conciencia de la necesidad de implantar una política sólida, continua y dinámica de gestión de la información que involucre a todos los integrantes de la organización, como una respuesta estratégica a la complejidad de los cambios y desafíos que supone manejar una empresa, sea del tamaño que sea, en estos tiempos de altísima competitividad y crisis económicas que van y vienen y que no permiten errores de ese tipo. El talento humano es el verdadero motor que mueve y produce los resultados de las empresas, y para no perder competitividad se debe siempre retener a los mejores. Por esta razón, aumentar el rendimiento y motivación de los colaboradores debe hacerlos sentir integrados y en línea con la filosofía de la organización, mediante la circulación clara de mensajes que inculquen los valores, visión, misión, metas y estrategias corporativas. Sexto, ¿qué tipos de comunicación son los que podría implementar al interior de la organización? Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se establecen gracias a la comunicación. En esos procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se establecen compromisos y se le encuentra sentido a ser parte de ella. Toda institución debe priorizar dentro de su estructura organizacional un sistema de comunicaciones e información que dinamice los procesos a nivel interno, para que se promueva la participación, la integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y grupales. La comunicación organizacional puede ser de dos tipos: interna, con la que se pretende mantener informados y coordinados a los miembros del equipo, fomentar el feedback entre los diferentes integrantes y generar climas laborales positivos. Para que sea lo más efectiva posible, se debe desarrollar en tres sentidos: descendente, de los superiores a los trabajadores, a través de instrucciones orales, discursos, reuniones, llamadas telefónicas, memorandos, cartas, informes, folletos, manuales, etc. Ascendente, de los empleados a los directivos y responsables de área, mediante encuestas, reuniones, entrevistas, formularios de sugerencias, etc. Horizontal, la que tiene lugar entre colaboradores del mismo rango jerárquico con la finalidad de mejorar la cohesión de los equipos a través de reuniones, llamadas o correos. Externa, dirigida a dar a conocer la actividad empresarial fuera de la compañía y recopilar la retroalimentación procedente de otros actores de la sociedad. En este caso, la comunicación organizacional está compuesta por las relaciones públicas, la publicidad, los folletos informativos, los comunicados y notas de prensa, las publicaciones en la web o redes sociales. En todos ellos, la comunicación organizacional estará conformada por tres actores o elementos distintos que influyen en este proceso y que deben ser tenidos en cuenta. Personas. Al tratarse de una interacción humana, la comunicación vendrá determinada por las circunstancias personales de los participantes, las emociones, relación entre ellos, cargos que ocupan, habilidades, etc. El entorno. Tiene lugar en un escenario complejo donde existe una influencia recíproca constante. Contenidos. Los objetivos de los mensajes, los canales empleados o el emisor y receptor de los mismos afectan también al resultado final del proceso comunicativo. Séptimo. ¿Qué estrategias debo contemplar para llevar a cabo una comunicación efectiva al interior de la organización? La imagen pública y la reputación que cualquier compañía proyecta a sus stakeholders
Stakeholders es una palabra del inglés que en el ámbito empresarial significa interesado o parte interesada y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. Esto se ha convertido en un activo significativo e indispensable que impacta en el crecimiento del negocio y su permanencia en el mercado. Es por esto que la comunicación eficaz con las audiencias objetivo ha pasado a ser un desafío que enfrentan las organizaciones. Al buscar un espacio entre los miles de mensajes que cada día se dirigen hacia las audiencias, aunado al surgimiento de nuevos canales y formatos que aceleran el ritmo de los procesos de comunicación. Es así como las estrategias que deben contemplar para llevar a cabo una comunicación efectiva al interior de la organización son: primero, relaciones personales tradicionales y digitales, es decir, hay que relacionarse con el público, con sus clientes. Segundo, marketing digital. Vivimos ya en un mundo digital y si el negocio también debe ser parte de esto, y qué mejor que a través del marketing digital, el marketing de internet, que es una herramienta que comprende técnicas y estrategias de promoción de productos y servicios a través de canales digitales para dirigir a los clientes potenciales hacia la marca de la empresa de una manera oportuna, pertinente, personal y de forma rentable. Tercero, redes sociales. Estas plataformas digitales han conquistado a usuarios de todas las edades e interesados en nichos de negocio muy diversos. Hoy las compañías y sus marcas no pueden pensar en llegar a sus consumidores sin tener presencia en estos espacios. Cuarto, periodismo de marca. La manera en que se comunican las empresas con sus mercados ha cambiado y se están incorporando a las estrategias de comunicación tendencias como el periodismo de marca, que es que las empresas crean espacios para compartir información. Marketing de contenidos, que es la creación de contenido de valor e ideas virales para inspirar, educar, informar y convencer a sus audiencias, creando un vínculo emocional con ellas. Storytelling, que es la forma de plantear una historia, y transmedia, que es un fraccionamiento intencionado de la historia y su difusión a través de múltiples canales. Quinto, entrenamiento de medios. El entrenamiento de medios te brinda elementos, técnicas y habilidades necesarias para utilizar efectivamente los mensajes, potenciando los encuentros con los medios de comunicación, tanto tradicionales como sociales, y que le ayudarán a convertirse en fuente de información confiable, accesible y empática. Sexto, manejo de crisis. Hoy las corporaciones reconocen que la comunicación en tiempos de crisis es una parte vital de su gestión de crisis y estrategias para la continuidad del negocio. Pues como todos sabemos, las malas cosas le suceden a cualquier compañía afectando su reputación. ¿Por qué recurrir a esta herramienta? Pues simplemente para contar con un plan de comunicación de crisis que permitirá a la compañía anticiparse a reaccionar y mantener abiertas las líneas de comunicación, ya sea en un entorno mediático tradicional o digital, para evitar que sus stakeholders tengan una mala imagen de la compañía. Séptimo, análisis de medios. Es importante la efectividad de una estrategia de redes sociales, marketing de contenidos o marketing digital, pero siempre en función de los objetivos preestablecidos y alineados con las metas generales de la compañía. Muchas gracias.